Ya tenemos el voltaje total. Ahora vamos a ver la intensidad que pasa por esa resistencia, porque esto es un circuito en paralelo y la intensidad se divide, se fracciona, porque aquí hay un punto y la intensidad puede seguir derecho, pero también puede bajar. Entonces vamos a ver qué cantidad le puede llegar a cada una de las resistencias. La fórmula para calcular la intensidad, vamos a calcular la intensidad 1 que corresponde a la resistencia 1. La intensidad se calcula de la siguiente manera: voltaje total dividido entre R1, en este caso R1. Bien, le damos a igual y buscamos el voltaje total es igual a 4 voltios dividido entre R1, que es igual a 3 ohmios. 3 ohmios. Dividimos 4 entre 3. Vamos a borrar aquí. Debe ser 1 punto y tanto. 4 dividido entre 3. Ahí está, 1.33. 33 amperes. Luego buscamos la intensidad 2. La intensidad 2 que va a ser igual al voltaje total entre R1, y eso va a ser igual a 4 voltios. El voltaje, fíjense que el voltaje nunca varía, el voltaje es el mismo. Dividido ahora, perdón, esto es R2, la otra resistencia. R2 que va a ser igual a 6 ohmios. 6 ohmios, y eso va a ser igual, dividimos 4 entre 6, borramos aquí, 4 dividido entre 6 va a ser igual a 0.66 redondeado, 0.66 amperes. Acá arriba amperes. Vamos a poner esto un poco más grande. Vamos a ponerlo en 24. Bien. Ahora vamos a comprobar la intensidad. Ese sería el paso número 4. Al final voy a hacer un repaso de todo y voy a responder las preguntas de ustedes. Y luego vamos a hacer uno que tiene 3 resistencias. Bien, vamos a buscar otro cuadro de texto para hacer la comprobación. Vamos a escribir aquí. Decimos que intensidad 1 más intensidad 2 debe ser igual a 2 amperes, porque esa es la intensidad total que entra al circuito. Vamos a ver si es verdad. Sumamos la intensidad 1, que es 1.33 amperes, más la intensidad 2, que es 0.66 amperes. Arreglar aquí, amperes. Le damos a igual. Esto es amperes. Y esto aquí es amperes. Ok. Le damos a igual a amperes. Ah, pero mira, no me quiere dar el ampere aquí. Hay un problemita aquí en el teclado. Pero está. Cuando, profesor, para solucionar eso, cuando usted ponga la mayúscula, dele a la tecla de espacio y después sigue poniendo lo que vaya a poner. No, si le doy espacio se me va. Se me va también. Pero está bien, eso yo lo resuelvo ahora.
Eso yo lo resuelvo ahora. Entonces vamos a sumar, vamos a sumar 1.33, 1.33 más 0.66 y ahí está, me da 1.99. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es prácticamente un 2. Eso quiere decir que el ejercicio está correcto y que esa diferencia nos las da porque hicimos unos redondeos y ahí se perdieron unos cuantos valores. Pero fíjense que nos dio 1.99. Aquí cuando redondeamos perdimos algunos dígitos y por eso no nos da 2. Pero el ejercicio está correcto, ¿eh? Si no le da exacto, tiene que darle bien, pero bien aproximado, ¿eh? Cuando ustedes estén resolviendo estos ejercicios. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, vamos a repasar el ejercicio de arriba abajo, por si le queda alguna duda. Porque en la próxima clase vamos a hacer uno que tiene 3 resistencias. Y ahí vamos a aprender a aplicar la fórmula de los inversos. Esta es la comprobación. Comprobación que la hacemos en este caso con la intensidad de corriente, porque la intensidad de corriente es la que varía. El voltaje siempre va a ser igual. En el circuito en serie, la comprobación la hacemos con el voltaje porque el voltaje varía. En el circuito en serie el voltaje varía, pero en el circuito en paralelo lo que varía es la corriente. Por cada uno de estos elementos de consumo, que en este caso son resistencia, hay una intensidad de corriente diferente. Fíjense que por la corriente por la resistencia, R1, pasa una intensidad de 1.33 amperes y por la resistencia R2 solamente pasa 0.66 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor resistencia, menor va a ser la intensidad de corriente, según lo que tenemos aquí. ¿Se entiende esa parte? Eso quiere decir que aquí hay mayor resistencia e impide con mayor fuerza el flujo de la corriente eléctrica. Eso es lo que quiere decir. Si usted tiene un equipo encendido y usted quiere disminuir el voltaje o la corriente, usted le pone una resistencia. Si la resistencia es mayor al dispositivo o equipo, le va a llegar, mientras mayor sea la resistencia, le va a llegar menor intensidad de corriente. Por eso es importante la resistencia, porque con la resistencia yo puedo regular la corriente o el voltaje. ¿Qué quiere decir con regular? Que yo puedo conseguir el valor de intensidad que yo quiera. Si yo quiero que un equipo le llegue 1.5 amperes y en el circuito hay 2 amperes, yo tengo en el circuito que se está alimentando con 2 amperes, entonces yo quiero que a un dispositivo cualquiera solamente le llegue 1.5, entonces yo busco una resistencia que me tumbe los amperajes que yo quiera.
para que a ese dispositivo le llegue el amperaje que yo deseo, ¿eh? Por eso es importante la resistencia. Y ustedes van a ver muchas placas electrónicas repletas, llenas de resistencia. Y esa resistencia no están de más, no están de más. Tienen sus funciones, algunas están colocadas a modo de circuito, otras están colocadas de manera individual, pero cada una de ellas tiene funciones específicas para proteger algunos dispositivos que son muy, pero muy sensibles a las variaciones de corriente. Eso lo vamos a ver de manera práctica, ¿eh? Bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, hemos terminado por el día de hoy. Así que estos ejercicios ustedes lo van a tener ahí. Vamos a hacer luego un PDF y lo vamos a subir para que ustedes puedan descargarlo y estudiarlo. Y luego entonces viene un examen de circuito, pero todavía no hemos terminado. Vamos a seguir haciendo ejercicio porque todos tienen que dominar esto, ¿eh? Todos tienen que dominarlo. Esta es la base de la electrónica, ¿eh? Esta es la base de la electrónica. Ya estamos interpretando circuitos. Bien, vamos a ver si hay alguien en el chat. Si hay alguna pregunta en el chat, vamos a ver.